más de ti, de tu presencia, mi Señor. Reconozco que sin ti no tendría fuerzas para seguir. Cada día al despertar, en tu presencia quiero vivir. Necesito más de ti, mi Salvador. Te necesito, te necesito. Necesito más de ti, mi Salvador. Te necesito, te necesito. Necesito más de ti, mi Salvador. Necesito más de ti, de tu presencia, mi Señor. Reconozco que sin ti no tendría fuerza para seguir. Cada día al despertar, en tu presencia quiero vivir. Necesito más de ti, mi Salvador. Te necesito, te necesito. Necesito más de ti, mi Salvador. Te necesito, te necesito. Necesito más de ti, mi Salvador. De nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá.
quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo, Cristo. Muy buenos días, amada iglesia, amigo, usted que nos está sintonizando a través de esta programación. Les saludamos el día de hoy a cada uno de ustedes que tienen la amabilidad de estar con nosotros a través de esta programación Tendencias de Nuestro Tiempo. Agradecemos a cada uno de ustedes que lo hace posible, siempre siguiendo la secuencia de estas preciosas enseñanzas que el día de hoy se está basando sobre la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, y ha sido un gozo que usted pueda participar también al poder estar sintonizando esta programación. Queremos recordarle también a cada uno de ustedes que tienen internet que también nos pueden sintonizar a través del www.radiooración.com, así como en Radio Oasis Espiritual, así como Radio Estéreo Vida en Chinandega, Nicaragua. También queremos hacerles saber que todos los programas que usted escucha también ya están grabados en la página, en la dirección del YouTube. Usted conoce YouTube, ahí usted pone Tendencias de Nuestro Tiempo. Tendencias es en plural, de Nuestro Tiempo es en singular, Tendencias de Nuestro Tiempo, en el cual usted puede escuchar las grabaciones que se hacen aquí a través de Radio Oración, incluyendo también en la ciudad de Monterrey, donde programas se llevan a cabo los sábados. Así es que, ya en esta mañana, el día de hoy, saludamos a cada uno de ustedes que están en cualquier parte de la nación, de la República Mexicana, tanto como en Centroamérica y Suramérica, y tanto aquí como Norteamérica. Así es que, vamos a dejar el tiempo para el pastor Natividad Ramos. Pastor, desde la ciudad de Monterrey, los micrófonos son suyos. Gracias una vez más por estar con nosotros. Pues que Dios nos conceda un buen día, un precioso día en la reflexión de la palabra, y que podamos ser construidos en esta fe preciosa. Dios bendiga a nuestro hermano Isaí, por supuesto, nuestro hermano en Nueva York, nuestro hermano Gamaliel, nuestros hermanos en Centroamérica. Deseamos verdaderamente, deseo con todo mi corazón que las cosas que planteemos tengan significado, que se queden en sus manos un capital valioso. Esa es la razón por la cual estamos participando, o estoy participando en estos programas tan preciosos. Así que, mis hermanos, yo espero que usted esté listo, y estamos en la primera carta que escribió el apóstol Pablo, dijo a la iglesia de Dios que estaba en Corinto. Y estamos en el capítulo 7. Este capítulo 7, en realidad, debo decirle, es un capítulo dedicado al matrimonio. Es cierto que menciona a los solteros, que menciona ocasionalmente, tangencialmente a las viudas, pero el apóstol está hablando, está opinando, está dando consejo estrictamente sobre la vida matrimonial. Pero no habrá de dejar de lado la importancia o la no importancia de la soltería. Y yo dije en el mensaje pasado, la soltería de aquellos tiempos. ¿Por qué razón? Lo hemos estado viendo, porque el apóstol Pablo entendía que se avecinaba una gran persecución sobre la iglesia. ¿Y quién estaba en ventaja? Pues sería el soltero, y no el casado, que tenía que ocuparse de tantas cosas en su familia, de tal manera que sí sería para él un problema la vida matrimonial en tiempos de persecución, la vida de familia. Así que voy a insistir y voy a volver a leer los versículos del mensaje pasado, que fue del 1 al 9. Y dice: cuanto a las cosas de que me escribisteis, vienes al hombre no tocar mujer, mas a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido. Y luego, el marido
pague a la mujer la debida benevolencia y asimismo la mujer al marido. La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido, pero lo aclara. E igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. No os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos en la oración y volved a juntaros en uno, porque no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por permisión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad así, otro así. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les es si se quedasen como yo. Y si no tienen don de continencia, pues cásense. Así, el consejo del apóstol Pablo sobre estas cuestiones de la vida matrimonial y de alguna manera de la vida de la soltería. Así que entramos pues en materia. Y diré que en este capítulo 7, en esta carta, él ha empezado a responder, el apóstol ha empezado a responder a cosas como él mismo lo acaba de decir, de las que me escribisteis. Y que por cierto, debieron ser muchas cosas, muchas cuestiones en las que le habían de pedir que les diera su consejo. Tanto así que constituyen las respuestas, constituirán el resto de la carta. Muchas cosas sobre las que necesitaban consejo. La razón es que en la iglesia, sobre estos puntos de la soltería y el matrimonio, había mucha confusión. Y había mucha confusión a causa de las muchas opiniones que ahí se movían, de los muchos que se sentían conocedores de aquellos 10,000 años, opiniones de los que decían que sabían lo que muchos no sabían, opiniones de los que decían que entendían lo que muchos no entendían, olvidando en esas opiniones que se daban que para los creyentes, es decir, están tratando con creyentes, no están tratando con gente que no conoce a Cristo, y no pueden olvidar, y lo olvidaron, que para los creyentes estaba de por medio una nueva fe, que era la fe de Jesucristo, y al mismo tiempo con ella una nueva moral, la moral de esa fe preciosa, que jamás ha de ser compatible con ninguna forma del pensamiento pagano. No podemos compartir las formas del pensamiento cristiano con formas del pensamiento pagano. No hagamos un sincretismo, una mezcla. Ahora, las dudas en este caso que los hermanos le escriben al apóstol Pablo fue sobre la vida matrimonial y la soltería, diríamos, de alguna manera. A lo que no encontraban respuesta eficiente. Y aún más, sobre la nueva moral de la nueva fe en Jesucristo, se estaban dando muchas opiniones diversas en la iglesia, y donde cada una de esas opiniones reclamaban ser la más apropiada, que eso eran las cosas como debían ser. Sin embargo, las muchas opiniones trajeron confusión a los hermanos. Y de allí que apelaran al apóstol, el cual es muy estratégico en sus respuestas, viendo que todo lo que tenían los hermanos de Corinto en las manos no eran más que un conjunto de opiniones
y opiniones, mis hermanos que me escuchan esta mañana, que no eran más que eso, meras opiniones. Así que el apóstol participa, interviene, y él diría, muy bien, hermanos, muy bien, ya que están dando tantas opiniones, pues nos vamos a las opiniones. Y si de opiniones se trata, aquí están las mías. Qué interesante. Y de allí que veamos que el apóstol echa mano, dije, de un estilo único. Un estilo al que no nos tiene acostumbrados. Y habrá de decir, usted recuerda el mensaje pasado, que dije que era un estilo único, porque habrá de decir, bueno, esto no lo dice el Señor, eso lo digo yo. O bien, eso lo dice el Señor, no lo digo yo. O también habrá de decir, según me parece. Y digo según mi parece y doy mi parecer, y luego les aclara por qué hacía eso, porque de esas cosas en particular no tengo mandamiento del Señor. No hay mandamiento. Pero según mi consejo, según mi parecer, pero un me parece en el que Pablo tampoco es austero. Se habrá de cuidar de darle plusvalía a su opinión. Y eso, pues, para no parecer igual a todos los que han opinado. Como lo dice en el verso 40, donde aclara que lo que dice no es cosa que lo diga el Señor. Y usted la facultad que hay en ese hombre de Dios. Pero agrega, sí, pero pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Consecuentemente, mi opinión será mera opinión, pero es una opinión que está bajo la tutela del Espíritu de Dios, porque yo tengo el Espíritu de Dios. Así como ustedes, corintios, y sus maestros tienen en mucha estima sus opiniones, así también yo doy mi opinión indiscutiblemente, dice, apoyado por el Espíritu Santo. Es muy distinto, entonces, el opinar por opinar, al opinar estando inspirado o tutelado por el Espíritu de Dios para dar un consejo. Que al decir eso de pienso que tengo el Espíritu Santo, tampoco está sugiriendo que tiene duda de eso, sino que es un modismo o una manera usada para asegurar que lo que decía era una verdad. Por ejemplo, como cuando el Señor Jesús en Juan 5:39 les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Les parece? ¿Acaso no es así? Entonces no está hablando de que dudara de que la palabra hablara de estas cosas, de la vida eterna. Así que en esa manera de razonar del apóstol Pablo, que por cierto, insisto, no es cosa común en él, implica que cuando no hay algún mandato específico del Señor sobre alguna cuestión, escúcheme nuevamente, implica que cuando no hay algún mandamiento específico del Señor sobre alguna cuestión, entonces el Señor lo deja a cargo del sentido común, del buen criterio del creyente. Fíjese bien, hay cosas que las deja a su criterio. En aquello que Pablo dijo, muchas cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y ese de saber qué me conviene, pues es una cuestión que queda a cargo de su buen criterio, hermano, de su buen juicio de las cosas. ¿Se ha dado cuenta? Pero, aunque sea un mero criterio personal,
que estaba dando el apóstol Pablo, ese criterio no deja de estar necesariamente, y ahora sí ponga cuidado, aunque es una mera opinión de Pablo o de cualquier ministro, de cualquier hombre de Dios, aunque dé opinión, esa opinión no deja de estar necesariamente subordinada o de acuerdo a las cuestiones de la fe. Es decir, será una opinión según la fe y será una opinión de lo que más conviene hacer. Y yo digo, por consecuencia, si una opinión de un hombre de Dios, que es su opinión, necesariamente tiene que estar de acuerdo con la fe, con la escritura, pues no deja de ser doctrina, que no se dice como doctrina, pero que sí es doctrina. En tanto ese consejo será siempre compatible con la fe cristiana. No permita que le den consejos que usted sabe que están apartados de la Biblia, de la escritura, de la fe cristiana, para que nadie, dijo Pablo, vaya más allá de lo que está escrito. Así que a la primera cosa a la que responde el apóstol fue precisamente sobre la cuestión del matrimonio, la institución del matrimonio, no la institución de pareja, no, a la institución matrimonial. Ese problema de la vida matrimonial debió sin duda ser en la iglesia de Corinto un problema dominante, muy común. Así que las respuestas, escuche bien, las respuestas del apóstol Pablo se mueven por dos caminos. Una de ellas, haciendo referencia a los solteros, y el otro a los casados. Pero debo decir que en realidad la cuestión que está tratando el apóstol no es la soltería, sino el matrimonio. Pero de manera colateral tiene que hablar de los solteros. Y el apóstol Pablo lo hace por dos razones muy específicas. Una de ellas, y que manejó con mucha sutileza, la sutileza de un diplomático, diciéndoles sin decirles que no se casen, y les da una causa. Y aquí yo quiero que usted ponga mucho cuidado en las respuestas, porque a veces nos parecen sumamente extrañas las cosas que el apóstol dice, pero tenga la certeza que siempre tiene una buena razón y una razón justa. Porque según el verso 26, les dice que no se casen. Oiga, mi hermano, y el soltero pues habrá de decir, ¿y eso por qué, hermano Pablo? ¿Por qué razón usted está diciendo eso? Y el apóstol les contesta y les dice, por la necesidad que apremia. La necesidad que apremia. Respuesta muy extraña, dirán. La necesidad que apremia. Hermano Pablo, pero eso más bien nos parece a nosotros un lenguaje cifrado. Y que usted no quiere hablar de alguna cuestión abiertamente. Y realmente así era. Pero mejor lo leeré. Y dice, tengo pues esto por bueno, que los solteros se queden así. Es decir, es más conveniente ahorita en este tiempo, porque yo lo aclaré en el mensaje pasado, los solteros de ese tiempo, por las razones de ese tiempo, que los solteros se queden así. Pero bueno, ¿por qué? Dirá, a causa de la necesidad que apremia. Y entonces otra vez tenemos que decirle, hermano Pablo, discúlpenos, pero nos ha dejado igual. Lo que sí
es que ya se empieza a entender que de ninguna manera el apóstol está proponiendo que el ser soltero, fíjese bien, es la mejor manera de servir al Señor. No, aunque en relación al servicio del Señor, la soltería sí tiene sus beneficios. Dijo Pablo, es que el soltero se ocupará solamente de las cosas del Señor. El casado tiene muchas cosas de las que ocuparse. Va conmigo. Pero voy a citar otra versión, a ver qué le parece a usted esta cuestión, si podemos entenderla con mayor claridad. Dice, juzgo pues, a causa de la inminente tribulación, se lo repito. Acá Pablo ha dicho, a causa de la necesidad que apremia. Acá dice, a causa de la inminente tribulación. Es bueno para el hombre quedarse como está. Si está soltero, quédese soltero. Es muy bueno. Cuando ahorita en este tiempo que viene, un tiempo difícil para la iglesia. Y entonces aquí es donde mi atención se dispara. Y digo, ¿cómo? ¿Por la inminente tribulación? Pues ¿de qué está hablando el apóstol? Bueno, el apóstol lo ha dicho, está contestándoles sobre problemas muy particulares, pero está el Espíritu de Dios en él, el cual indiscutiblemente le está advirtiendo de una situación que viene pronto sobre la iglesia. Y entonces el apóstol aconseja en función de eso que el Espíritu Santo le ha dado a entender. Habla de algo que está por suceder. Es que el apóstol ya veía como real la persecución que vendría sobre los cristianos de ese tiempo. Y los hermanos de Corintio estaban debatiendo una propuesta pagana que decía que la soltería era una mejor condición moral que la de los casados. Y proponían que se quedaran sin casar. Bueno, sí, dijo Pablo, si se quieren quedar sin casar está bien, pero que no forniquen. Digo, porque fornican y dicen, estoy soltero, discúlpeme, pero es maldad. Y el apóstol Pablo está diciendo de una persecución que vendría sobre los cristianos de ese tiempo. Y esa opinión que Pablo está dando, digo, está entendiendo, tiene sentido lo que Pablo está diciendo. Pablo está contestando, pero viendo lo que viene. Qué bonito es cuando un hombre de Dios tiene esta visión de las cosas y opina también viendo lo que viene sobre la iglesia. Y esa opinión, dije, estaba tutelada por el Espíritu Santo. Y su opinión, por consecuencia, era muy superior a las demás opiniones. El apóstol tenía claridad de lo que estaba por venir sobre la iglesia. Note su lenguaje, observe el lenguaje del apóstol. La necesidad que apremia. Y yo digo, ¿y eso qué significa? Significa estrechez. Viene un tiempo de mucha estrechez a la vida de la iglesia. Y eso precisamente, esos tiempos difíciles de persecución, de angustia, harían menos deseable estar casado que estar soltero. ¿Le parece razonable lo que el apóstol enseña? Y sería razonable, pues por lo doloroso que sería que por causa de la persecución algún hermano tuviera que ser separado de su familia, que le mataran a su esposa, a sus hijos. Definitivamente la condición del casado era mucho más problemática que la del soltero. Y como eso ya venía encima a corto plazo,
el apóstol dice, los solteros, mire, es mejor que se queden sin casar, pero no está estableciendo una doctrina del no matrimonio, de ninguna manera. El apóstol está dando un mandamiento por lo que viene, pero haré una precisión, que eso no nació por causa de la inminente persecución solamente, sino por causa de una corriente del pensamiento pagano griego que consideraba la soltería como un estado moral superior al matrimonio. Esa fue la causa de la pregunta. Es decir, había un ingrediente de levadura del paganismo infiltrado en las discusiones de la iglesia. Pero Pablo, al contestarla, entendió en el espíritu que venía una persecución sumamente cercana. Y digo tan cercana que otra vez la sutileza del buen decir del apóstol Pablo en el verso 29. Esto empero digo, hermanos, que el tiempo es corto. El tiempo es corto. Está hablando de cosas que hablan de suceder en breve. Pues sí, es algo así como, no hay mucho tiempo, hermanos. Y que a veces siempre lo perfilamos o lo explicamos como si este fuera un pasaje asociado a la venida del Señor Jesús. Pero no, el contexto no está hablando de la venida del Señor. En breve vendrá el apremio. En breve vendrá la estrechez de la persecución. Cosa que sucedió muy pronto con Nerón. A partir del año 64. Reinado en el cual se afirma que el apóstol Pablo habría de ser ejecutado. Entonces, el apóstol estaba haciendo dos cosas. Estaba tratando de sacar esa vieja levadura del pensamiento pagano de los griegos, y porque por supuesto el pensamiento pagano griego, quédate soltero, pero no le decía quédate sin mujer. Pablo dice, de acuerdo, quiere quedarse soltero, nada más que no fornique, porque es mejor entonces que se case. Siendo así, que entendemos las palabras del apóstol que dice, quédense sin casar. Sin embargo, no olvide, mi hermano, esta mañana, que el apóstol sigue contestando sobre el matrimonio. Y la cuestión es que la hicieron esa pregunta partiendo de una premisa, que si la condición de ser solteros era superior a la vida del matrimonio, pues estaban trasladándole el pensamiento pagano a la iglesia. ¿Ve usted cuánta levadura había por allí en los escondrijos? Dijo Pablo. Revisen la levadura, revísenla. Por lo que de ninguna manera este capítulo, de ninguna manera, deberá ser considerado como una tesis sobre la soltería. No, es una interpretación sobre la vida matrimonial. Sin olvidar que él tiene claridad sobre lo que ha de pasar muy pronto. Por lo que es propio que empezara diciendo, bueno es al hombre no tocar mujer. Desde luego habla de los solteros, no de los casados. Aquí hago la precisión. Bueno es al hombre no tocar mujer. Está hablando de los solteros. Pero eso nada tiene que ver con el que está casado. ¿Sí? Pues dije que tenía dos razones para hablar a los solteros. Y la segunda dijo, por causa de la fornicación. No se trata de que alguno en la iglesia sea soltero
supuestamente para servir al Señor, pero tenga una vida de fornicación. Cada uno mejor tenga a su mujer y cada una pues tenga a su marido. Pero cosa semejante habrá de decirle a los casados. Fíjese bien. Después de haber hablado aquello que llama el débito conyugal. Débito se debe. Cuando dijo en el verso 3, el marido pague a su mujer la debida benevolencia. En el caso de los casados queda cancelado eso de que bueno es al hombre no tocar a la mujer. En este caso sería, nadie diga bueno es al hermano o al creyente que no toque a su mujer. Dijo Pablo, yo no estoy hablando en esos términos. Fíjese bien, el marido pague a su mujer la debida benevolencia. Es la atención conyugal de la que está hablando el apóstol Pablo, y a eso le llama benevolencia, bondad. Y asimismo la mujer a su marido, páguele también la debida benevolencia. Y note que el apóstol está usando la palabra pagar. Pues se paga solamente lo que es deuda. Asimismo la mujer a su marido. Cosa que dije llamó deuda, no favor. Y al no pago de esa deuda conyugal, a la no atención del hombre creyente a su mujer en el sentido conyugal, o a la inversa, la mujer al hombre que le niegue su atención conyugal, el apóstol Pablo lo llama fraude. De allí que en el versículo 5 diga, no os defraudéis el uno al otro. ¿Sí? Luego abre un espacio para aclarar. Dice, a no ser que por algún tiempo, porque se van a dedicar a la oración, a la búsqueda del Señor. Sí, pero el hombre no puede tomar una decisión unilateral, ni la mujer puede tomar una decisión de un solo lado. Dice, por un corto tiempo, y eso de mutuo consentimiento. Aquí la cuestión es que algunos se justificaban de no atender a su mujer, alegando razones espirituales. No, es que quiero consagrarme al Señor. Y cuando la consagración al Señor le dice que no atienda a su mujer, ¿dónde lo dice? Pero el apóstol Pablo dirá, fraude. Pues por ninguna razón puede convertirse ese fraude conyugal en una virtud heroica o en un heroísmo ante las razones de la fe. No. Porque algunos alegan precisamente razones espirituales. Es que me quiero consagrar al Señor. Pues sí, ¿para qué te casaste? Pablo dice, no, hay un contrato, hay una obligación de por medio que no puede ser cancelada porque el matrimonio está sancionado por Dios. De tal manera que no alegues que eres un héroe y que por eso te desatiendes a tu mujer por razones espirituales, por consagrarte. Dijo para ocuparse en la oración. Sin embargo, aunque eso es tan noble, digo, pues cuando alguien dice que quiero ocuparme de orar, pues medio mundo suspira y dice, qué nobleza de creyente. Dijo Pablo, sí, pero aún eso no estará aún eso estará condicionado a que sea un acuerdo mutuo que el hermano tuvo con la hermana, con su esposa, o que su esposa tuvo con su esposo, el hermano. Y solo por algún tiempo, dijo Pablo, solo por algún tiempo. Y en griego significa solo el tiempo justo. ¿Qué le parece?
el tiempo determinado. Pero ¿qué es lo que determina cuánto tiempo? Pablo dice, bueno, eso queda determinado por la capacidad de incontinencia de cada uno. Es decir, el cuánto tiempo puede permanecer sin tener mujer. Eso sería. Y si ya un creyente siente que se pasa de esa raya, entonces deje el ayuno y véngase con su mujer. Porque entonces Satán los va a tentar. Consecuentemente, el tiempo justo en que eso es permisible según la fe está determinado por la capacidad de incontinencia de cada uno. Pero dice, pero hay cuenta con prisa el apóstol le dice, y volved a juntaros en uno. Es decir, vuelvan a su vida normal, vuelvan a su vida conyugal, su vida marital. No vayan más allá del tiempo razonable. Y da un motivo. Porque no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es decir, no los tiente Satanás a causa de que ustedes van más allá de lo que pueden soportar. Y es aquí donde el soltero y el casado, que ha dejado su vida marital por un tiempo y por mutuo acuerdo con su esposa, y le voy a decir algo, quien viole este consejo de llegar a un mutuo acuerdo con su esposa y a título propio lo hace, no tiene el respaldo, por supuesto, del Señor. Digo, porque las palabras no estén escritas ahí para que usted pueda usted aducir razones distintas de que usted es el mero mero y que usted toma las decisiones. No, señor, usted está casado y es una sola carne. De tal manera que tiene necesariamente que ser de mutuo acuerdo con su esposa. Yo creo que lo primero que el Señor le preguntaría, qué bueno que vienes aquí conmigo y estás postrado y oye, llegaste a un acuerdo con tu esposa. Diría, no la necesito. Por supuesto que entonces no te recibo tu plegaria. Alabado sea Dios. De tal manera que mutuo acuerdo, que no puede ir poco más allá de lo acordado. Pero donde lo acordado no debe ir más allá de lo posible. Tampoco puede ser una imposición. Mutuo acuerdo. Porque ir más allá de ese acuerdo, escúcheme bien, es un delito. Delito, dirá usted. Sí, es un delito. Y Pablo lo menciona como delito de fraude conyugal. Es un delito. Y el que comete delito es un delincuente. A la ósea. Y es justo. En eso donde por causa de la incontinencia, es decir, el soltero se mantiene sin casar, pero no tiene don de incontinencia. Entonces, para el soltero, dijo Pablo, pues es mejor que se case. Y el casado es mejor que vuelva a juntarse en uno con su mujer, que reactive su vida matrimonial conyugal. Y justo en eso, del mutuo acuerdo que dice a los casados, es donde adquiere sentido aquello de que el marido y la mujer no tienen potestad de su propio cuerpo. El marido, la mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido. Pero el marido no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el Señor. Y no les queda más que una ruta justa, la del acuerdo. Eso sí se puede hacer, por las razones muy justificadas. Pero creo conveniente pasar de nuevo por este pasaje, porque he querido regresarme y reandar por estos versículos, porque quiero que queden bien entendidos.
Aunque en honor al orden de las cosas, el apóstol en el verso 3 puso como encabezado que la mujer pague a su marido, ¿sí?, la debida benevolencia. Perdón, que el marido pague a la mujer la debida benevolencia. Entonces dije, no es un favor, es una deuda. Una deuda contraída en el contrato matrimonial. Y así mismo, de la manera y por la misma razón, la mujer pague a su marido, que implica no se nieguen uno al otro en la vida marital. Y a eso el apóstol lo llama benevolencia, es decir, ser bondadoso, el hombre con la mujer y la mujer con el hombre. Pero desde luego, ahora hay muchas implicaciones allá con Pedro, porque resulta que la esposa no solo es esposa, resulta que también es consierva, que también Cristo mora en ella. Pero dejemos eso, pero desde luego, benevolencia mutua, lo que eso implique, sin ignorar desde luego que la buena voluntad es el otro lado. Hermanos, hermanas, por buena voluntad, sí, nada más que la buena voluntad se gana. Ahí está, ahí está esas otras cosas que hay que quitar para que no estorben en el camino. Por eso dije lo que eso implique, la benevolencia mutua. Pero que el apóstol elevó el concepto de deuda, fíjese, eso al concepto de deuda, al no atenderse, lo llamó deuda, débito. Y traeré de nuevo lo que dije en uno de los mensajes pasados, mientras el apóstol está tratando la cuestión de la fornicación como un pecado mayor que otros, diciendo: el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y usé una palabra producto de la exégesis, que el que fornica enajena su propio cuerpo. Y dije también, ¿y qué cosa es enajenar? Bueno, es tomar derechos, es traspasar el dominio o el derecho que se tiene sobre alguna cosa. Es decir, Cristo tiene el derecho de propiedad de mi cuerpo y del suyo. Y si usted fornica, está atropellando el derecho de propiedad que Cristo tiene sobre su cuerpo. Y fuimos a ver eso. Y yo dije que el apóstol en realidad lo que está haciendo es reclamar el derecho de dominio y posesión que el Señor tiene sobre su cuerpo. El apóstol Pablo está reclamando también en estos casos los derechos de propiedad que Cristo tiene. En tanto que el Señor Jesús, en un acto de compra legítima en la cruz del Calvario, hizo un traslado de dominio y nuestro cuerpo fue puesto a su nombre porque lo compró. Por eso dijo Pablo: para que mi alma, mi cuerpo y mi espíritu, los cuales son de Dios. Por eso la fornicación llegó a ser considerada, fíjese usted qué interesante, es lo que dije, como una infracción al derecho de propiedad. Y es por eso que en el verso 4 de este capítulo 7, el apóstol nos regala la tesis de que alguien es de alguien. Y dice que la mujer no tiene potestad de su propio cuerpo sino el marido, porque esa alguna es de ese alguno. Y es el marido que tiene derecho sobre su cuerpo. Pero luego agregó que asimismo el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Entonces,
congruente con esto. ¿Cómo el marido va a nombre de la fe, a nombre de la vida espiritual, a nombre de la piedad? ¿Con qué derecho dispone de su cuerpo y se lo niega a su mujer? Si ella tiene un derecho sobre él. Así que algunos en Corinto, queriéndose ver muy piadosos, habían caído en la tendencia de queriendo verse muy espirituales, dañaban la vida conyugal y haciendo que la vida marital se convierta en una tiranía y no en una entrega agradable y de benevolencia. Y todo eso, dijo, lo hacen en nombre de la piedad. Y otra vez el apóstol gritará, ¡fraude! Pues al negarse uno a otro, estaban sobre la posibilidad latente de la fornicación con carácter de adulterio. De tal modo que el apóstol está estableciendo una tesis que sería algo como esto: hermanos corintios, no al abuso conyugal. De tal manera entonces que yo espero que esta explicación, en el primer caso de los solteros, les recomendó que no se casaran a los solteros de ese tiempo, porque venía un tiempo de estrechez y de persecución sobre la iglesia, y que era más fácil para el soltero ocuparse solo de las cosas del Señor, mientras que para el casado la persecución sería un verdadero problema, porque tenía que ocuparse no solo de él, de su esposa y de sus hijos y de sus bienes y de todo lo que implicaría eso. Por lo tanto, les aconsejo a los solteros que no se casen. Sin embargo, si no tienen el don de continencia, si no pueden ir más allá de cierto tiempo, entonces cásese para que eviten la fornicación, dijo Pablo. Y luego a los casados, dice, a los casados, páguele a su mujer la debida benevolencia. Y eso de pagarle significa deuda, no un favor. Mis hermanos, que espero que Dios les haya abierto sus corazones y que esta reflexión redunde en un beneficio para la vida conyugal. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias. Gracias, pastor, a usted también por esta oportunidad que se nos da de poder apreciar la palabra. 1 Corintios capítulo 7, donde ya usted nos dio bastante amplitud acerca de lo que es la bendita palabra del Señor acerca del matrimonio. Saludamos a cada uno de ustedes, usted que está ahí en casita escuchándonos o que está en su trabajo, en cualquier lugar, en su automóvil. Le agradecemos de antemano por lo que hace, por poner atención a la palabra del Señor. Agradecemos al pastor Natividad Ramos, en el cual pues ha traído en esta mañana una enseñanza muy linda. La repetimos, 1 Corintios capítulo 7. Le vamos a dejar nuestra información en un momento más, así es que también tome nota, en el cual usted se puede comunicar con nosotros. Un grano de arena en ancho desierto, así es el hombre en la presencia del Señor. De un grano de arena se ha formado un templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Un grano de arena, yo fui en el desierto. Un grano de arena, antes era yo, mas ya soy llamado un hermoso templo
donde habita el Santo Espíritu de Dios. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Un grano de arena en ancho desierto, así es el hombre en la presencia del Señor. De un grano de arena se ha formado un templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Un grano de arena, yo fui en el desierto. Un grano de arena, antes era yo, mas ya soy llamado un hermoso templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Hoy que somos templo del Espíritu Santo, columnas fieles y apoyo de la verdad, siempre en nuestra boca se halla un dulce canto con el cual podemos a Cristo alabar. Un grano de arena, yo fui en el desierto. Un grano de arena, antes era yo, mas ya soy llamado un hermoso templo donde habita el Santo Espíritu de Dios.